Finalmente, después de 12 años de matrimonio, di a luz a mi hijo. Recuerdo lo feliz que me sentí al escucharlo llorar con tanta energía. Ese llanto me hizo olvidar todo el cansancio que había acumulado. Unas horas después del nacimiento, mi esposo y mi suegra llegaron a mi habitación del hospital. Mirábamos al bebé, tan adorable como Mork. Menos mal que era un niño, algo que me tranquilizaba. Ellos se veían realmente felices. Cuando les conté que estaba embarazada, me preocupaba su actitud indiferente, pero al ver sus rostros tan alegres, me aseguré de que realmente era su hijo y nieto. Fue un momento tierno, y por un instante, creí que esos días felices volverían, como los de antes. Sin embargo, en un giro inesperado, mi esposo me dijo que quería divorciarse, como si fuera una conversación trivial. Mi suegra lo apoyó con una sonrisa en el rostro, sin mostrar ni un atisbo de compasión. «Ya no eres necesaria», dijo él sin ninguna emoción. «Te he cuidado durante más de una década. Así que no te quejes ahora. Es demasiado tarde para tener el primer hijo después de 12 años. Mi futuro está con alguien más joven, que pueda darme más hijos. No quiero perder más tiempo contigo. Así que, divórciate de mí de inmediato». Mi suegra, con su eterna calma, agregó: «Tomaremos el aire». Fue devastador. Lo que había imaginado como una vida familiar feliz se desmoronaba en cuestión de segundos. Mi esposo no veía en mí a la madre de su hijo, sino a un obstáculo en su camino hacia un nuevo futuro. Mi nombre es Sally. Tengo 34 años y soy ama de casa. Mark y yo nos conocimos en la universidad, y nuestra relación parecía tan normal. Pensé que él era como yo, proveniente de una familia común. Pero después de comprometernos, descubrí que su abuelo era un hombre adinerado, dueño de varias empresas importantes. La noticia me dejó anonadada, era más de lo que jamás hubiera imaginado. Al principio, me sentí insegura ante la idea de casarme con alguien de una familia tan poderosa, pero Mark siempre me decía que no había diferencia, que solo era un abuelo con negocios. Pensé que las cosas entre nosotros serían simples, que todo se resolvería, pero nunca imaginé que mi vida se rompería tan abruptamente. Decidí casarme con Mark, pensando que nuestra vida juntos sería lo que siempre había soñado. Después de la boda, él y mi suegra, Ellen, insistieron en que viviera en una de sus propiedades y me dedicara a ser ama de casa a tiempo completo. Mark consiguió un trabajo en una empresa común, lo que nos dio una vida bastante normal, aunque con algunas complicaciones. Una de ellas era mi dificultad para aprender los modales en la mesa, algo que me resultaba incómodo cuando teníamos que asistir a cenas de negocios o reuniones familiares en restaurantes de alto nivel. A los 3 años de matrimonio, Ellen comenzó a involucrarse más de lo que esperaba. Siempre había respetado nuestra privacidad, pero de repente comenzó a presionar. Ya han pasado 3 años, pero aún no hay bebé. La hija de la señora Miller ya está embarazada. ¿Cuándo podré conocer a mi nieto?, me preguntaba, llegando temprano en la mañana e insistiendo todos los días sobre el tema. Hablé con Mark al respecto, tratando de mantener la calma. Ella ha estado sola desde que mi padre falleció. Tendremos un hijo algún día, así que no lo tomes demasiado en serio, me decía, pidiéndome paciencia. Debería haber hablado más firme con Ellen, o incluso haberle pedido a Mark que le pidiera que se detuviera, pero me sentía tan mal por no poder cumplir con sus expectativas que no pude hacer nada. Pasaron los años y aún no llegaba el bebé, mientras que la presión de Ellen se volvía más intensa. No solo insistía con el tema del nieto, sino que comenzó a criticarme constantemente. Mi cocina no era lo suficientemente buena para ella, tiraba la comida a la basura y me ordenaba que cortara el césped en menos de una hora. Un día, cansada de todo, le pedí a Mark que hiciera algo al respecto, que pusiera límites a su madre. Pero su respuesta fue: «Ocúpate de eso tú misma». Estoy cansado. No quiero escuchar más de esos problemas. Mark estaba ocupado en esos años, estableciendo una empresa asociada con el negocio de su abuelo, con la esperanza de convertirse en presidente. Llegaba tarde a casa, no solo por el trabajo, sino por sus salidas sociales y su afición a beber. Cuando intentaba hablar con él, casi siempre estaba demasiado agotado para escucharlo. Las ocasiones en las que conversábamos se hacían cada vez menos frecuentes, y nuestra relación como pareja se deterioraba lentamente. Sin embargo, seguía esperando que las cosas mejoraran, que si lográbamos tener un hijo, podríamos regresar a aquellos días felices. Fue entonces cuando decidí someterme a un tratamiento de fertilidad. Me sentía agotada, tanto mental como físicamente, pero no me rendí. Soñaba con la idea de una vida familiar feliz, con Mark y nuestro hijo. Y, finalmente, después de años de espera,
El médico me dio la noticia que tanto había esperado: estaba embarazada. En ese momento, sentí una ola de emoción y quise saltar de alegría. Inmediatamente llamé a Mark. ¿Estás ocupado?, le pregunté, mi voz temblando de emoción. Lo siento por molestarte, pero acabo de ver al médico, estoy embarazada. Su respuesta fue tan fría que me hizo sentir un vacío inmediato. Oh, bien. Estoy ocupada ahora, así que tengo que ir, fue todo lo que dijo. Mi buen humor desapareció al instante. La noticia que había esperado tanto no provocó ni una palabra de alegría ni felicitaciones de su parte. Solo esa respuesta distante e inesperada. La reacción de Mark me dejó completamente decepcionada. Ellen, como siempre, no dejó de acosarme. No solo insistía en que limpiara su casa, sino que además robaba la comida que preparaba, lo que solo agregaba más carga sobre mis hombros. Mark seguía llegando tarde a casa, sin tiempo para hablar ni para estar conmigo. Mis sentimientos comenzaron a vacilar. ¿Debería irme? ¿Divorciarme? Pero pensaba que, tal vez, después del nacimiento del bebé, las cosas podrían mejorar. Medio año después, di a luz a mi hijo. Recuerdo lo feliz que estaba al escucharlo llorar con tanta energía, un llanto tan fuerte que mi cansancio desapareció de inmediato. Me hubiera encantado que Mark estuviera allí conmigo, pero me dije a mí misma que estaba demasiado ocupado. Unas horas después, Mark y Ellen llegaron a visitarme. Me sorprendió verlos, ya que nunca me dijeron que vendrían, pero no comenté nada, pensando que solo estaban apurados por celebrar el cumpleaños de Bruce. Vimos al bebé, tan lindo como Mark. Menos mal que es un niño, dije, aliviada. Ellos se veían contentos, y ver sus caras tan alegres me hizo pensar que, por fin, podría haber esperanza para nuestra familia. Recuerdo que cuando les conté sobre mi embarazo, me preocupaba su indiferencia, pero al ver sus rostros tan alegres, me aseguré de que, a pesar de todo, este bebé era realmente bienvenido, su propio hijo o nieto. Por un momento, me sentí esperanzada, como si, tal vez, pudieran regresar esos días felices. Pero entonces, Mark me sorprendió aún más. Nos vamos a divorciar, dijo de forma tan casual, como si fuera una conversación trivial. Ellen, a su lado, también lo apoyó. Tomaremos el aire, añadió, sonriendo, como si no hubiera ningún cambio en su actitud. No sé de qué estás hablando, le respondí, atónita. Acabo de dar a luz a tu hijo, y estás hablando de un divorcio. Ya no eres necesaria, dijo Mark, con una frialdad que me heló el alma. Te he cuidado por más de una década, así que no te quejes ahora. Es demasiado tarde para tener el primer hijo después de 12 años de matrimonio. No puedo esperar a tener más nietos. No puedo esperar a encontrar a una mujer más joven y bonita que me dé más hijos. Estaba tan sorprendida que no podía articular palabra. Parecía que pensaban que no tenía derecho a defenderme, que no podía hacer nada al respecto. Continuaron con su egoísmo sin importarles lo que sentía. Supongo que tendrás dificultades para llegar a fin de mes, después de haber sido ama de casa durante más de 10 años, pero seré indulgente con la manutención de los hijos. Puede agradecerme más tarde por criar a su hijo, el heredero precioso de la familia. Cuando terminaron de hablar, se levantaron y salieron de la habitación, con sonrisas satisfechas en sus rostros. En ese momento, todo lo que podía pensar era cómo lograr que se arrepintieran de su decisión. En mi tranquila habitación del hospital, nunca consideré evitar el divorcio. Sabía que mi amor por él se había ido por completo. Esa decisión fue el fin de todo lo que había sido nuestra vida juntos. Llamé a mis padres y les pedí que me recogieran cuando me dieran el alta. Suponía que me llevarían a casa, pero también sabía que tendrían que alejar a mi hijo de ese ambiente. No quería preocupar a mis padres más de lo necesario, así que solo les informé que me iba a divorciar. Envié un mensaje a Mark y a Ellen, diciéndoles que no me sentía bien y que me quedaría con mis padres por un tiempo. Ellen respondió con quejas, pero Mark, sorprendentemente, solo respondió, está bien. Me pregunté si pensaba que sería demasiado difícil cuidar a un bebé, pero en ese momento, me sentí aliviada de que al menos él no intentaría detenerme. Aunque tenía mis reservas, me sentí más tranquila. Nunca volvieron al hospital ni a la casa de mis padres. Mientras mi madre cuidaba a mi hijo, decidí que era hora de tomar represalias. Llamé a mi suegro para que me ayudara a conseguir un abogado y enfrentarme a Mark. Sabía que él era una figura importante en la familia, y confiaba en que me ayudaría a tomar una decisión firme. Era la primera vez que lo llamaba, y sentí un nudo en el estómago mientras esperaba que contestara. La película seguía sonando en el fondo cuando, finalmente, levantó el teléfono. Le conté a mi suegro todo lo que había sucedido durante mi embarazo y lo que me dijeron justo después de dar a luz.
También le reenvié los mensajes desagradables que había recibido de Ellen y le insinué que Mark probablemente tenía una amante, dado lo que mencionó sobre cambiar a una mujer más joven. Mi suegro no podía tomar decisiones basándose solo en mi versión de los hechos, así que me dijo que investigaría y me llamaría después. Una semana más tarde, me contactó. Durante su investigación, descubrió que Mark me había estado engañando durante 3 años y que Ellen había estado diciéndole a todo el mundo que yo debía huir y que ella estaba criando a su nieto. Aunque su voz sonaba tranquila y estoica, pude sentir la furia que transmitía a través del teléfono. Me dijo que seguiría buscando más pruebas del adulterio. Decidí tomar cartas en el asunto y contraté a un detective privado, tal como me recomendó mi suegro. A medida que las pruebas de infidelidad se acumulaban, las revelaciones fueron aún más impactantes. Mark había estado con una chica joven, de unos 20 años, que parecía dulce y gentil. El detective tenía fotos de Mark entrando en su apartamento, de él sonriente junto a la joven, y de ambos entrando a nuestra casa. También había una foto de la chica conversando con mi suegra, lo que confirmaba que Ellen sabía sobre la relación extramarital. Estaba lista para tomar represalias en cuanto mi salud mejorara. Finalmente, Mark y yo acordamos discutir nuestro divorcio. Nos encontramos en la sala de reuniones de su empresa, junto con Ellen. Cuando llegué con mi abogado, me recibió con una pregunta cargada de reproche. ¿Dónde está mi nieto? Nunca me dejaste verlo desde que nació, dijo Ellen, frunciendo el ceño. Está con mis padres, respondí, calmada. Eras demasiado torpe y no eras el mejor criando a un niño, así que dámelo ahora. Ellen insistió, pero yo no iba a ceder. Escóndete en la casa de tus padres y trae un abogado contigo. Iba a dejarte ir sin manutención de los hijos ni pensión alimenticia, pero si estás dispuesta a pelear, voy a ser minuciosa. ¿Qué quieres decir con pensión alimenticia?, le pregunté. Voy a hacerme cargo. Un día, fui a la empresa de mi abuelo, pero no pude evitar pensar en todo lo que había vivido. Había cuidado a un niño durante más de una década, y todo lo que había pasado en esos años parecía no valer la pena si no recibía la pensión alimenticia que me correspondía. Mark se burló de mí, y mi abogado lo miró con frialdad. Me pregunto quién de nosotros terminaría pagando por todo esto, dijo con desdén. Mira quién habla, respondí, manteniendo la calma. Ellen, déjame comprobar algo. Estoy teniendo dificultades para tener hijos, y no me estoy haciendo más joven. Así que, Mark se casará con una chica más joven, ¿verdad? Ellen me miró con desprecio. No eres tan inteligente, y no tienes ni idea de con qué tipo de familia te casaste. Necesitamos un niño sano y obediente. ¿Estás de acuerdo con ella? Claro, dijo Mark. No quiero perder más tiempo contigo. Divorciémonos lo más rápido que podamos. Ambos dijeron exactamente lo que yo quería que dijeran, y eso solo me hizo sentir más furiosa. Está bien, respondí, con una sonrisa tensa. Me alegra escuchar eso. Ahora voy a destruir tu empresa. Ellos se miraron y luego se echaron a reír. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué vas a hacer? Tu éxito es solo gracias a tu abuelo. Tú naciste y creciste en una familia pobre. No hay manera de que puedas hacer eso. Se burlaron de mí durante un rato, pero yo estaba preparada. En silencio, saqué un montón de fotos de la mesa y las dejé frente a ellos. De inmediato, dejaron de reír y se pusieron serios al verlas. ¿Y qué tienen que ver con nosotros?, dijo Mark, con una sonrisa forzada. Puede que esté equivocado. Esta mujer es una amiga de la universidad y solo me estaba consultando sobre su carrera. ¿Y qué tal estos?, respondí, sacando una grabadora de voz. Reproduje la conversación entre él y su amante, donde hablaban sobre su luna de miel y su vida de casados. Mark y él empalidecieron al escuchar la grabación. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Mark, visiblemente nervioso. No tengo nada que ver con eso. Lo sé, respondí con firmeza. Puse la grabadora en la casa mientras ustedes dos estaban fuera hace unos días. La compré para obtener pruebas sobre el acoso de Ellen. Esperaba que Mark negara todo cuando viera las fotos, así que instalé la grabadora para asegurarme de que no pudieran salirse con la suya. Pero hemos estado separados desde que ella regresó a la casa de tus padres, añadí, mirando a Ellen, y vi que su matrimonio se estaba desmoronando. No hemos estado separados, dijo Ellen, visiblemente nerviosa. Solo regresé a casa después de que nació el bebé. En cualquier caso, respondí con calma. Sé que has estado viéndolo durante 3 años. Y tengo pruebas. Mark se tensó. Eso es mentira. Muéstrame esas pruebas. Le mostré las fotos y grabaciones. Me encontré con tu amante, expliqué. Le pedí que me conociera porque tenía la impresión de que tal vez no sabía que él estaba casado. Después de escuchar la conversación grabada, me di cuenta de que tenía razón. Ella estaba horrorizada, al borde de las lágrimas.
me llevó a leer la correspondencia entre Mark y su amante. Continué. Él le escribía diciéndole que estaba solo después del divorcio. Le pedía que lo aceptara, aunque ya era un hombre divorciado, y había mensajes sobre cómo él decía que estaba soltero. Saqué más fotos como prueba. Aquí tienes la evidencia de su romance. Mark levantó la voz. Es repugnante. No solo me estás engañando a mí, sino que también la estás engañando a ella al no decirle la verdad. ¿Y qué pensarían las personas en el trabajo si supieran sobre esto? Pregunté, mirándolos fijamente. ¿Crees que me estabas amenazando con eso? Ellen se mostró incómoda, pero Mark respondió de forma desafiante. ¿Qué? ¿La empresa se iría a la quiebra por algo como viajar o hacer trampa? Le mostré la pantalla de mi teléfono. Mira, he estado en línea con mi suegro. Él también estaba escuchando todo esto. Mark y Ellen se pusieron más agitados, incapaces de esconder su sorpresa y nerviosismo. No, espera, murmuró Mark, completamente desorientado. Estaba demasiado ocupado para unirme a ustedes aquí, expliqué con frialdad, pero él estaba preocupado por mí, así que estuvo escuchando por teléfono. Él también me ayudó a conseguir pruebas de tu adulterio. En cuanto Mark oyó esto, cayó al suelo, pálido y avergonzado. Lo siento mucho, balbuceó. Ellen intentó suavizar la situación. Esto es solo una pequeña disputa matrimonial, dijo, pero su tono era débil. Mark comenzó a excusarse. Mi abuelo es un hombre que fracasó. No soy capaz de dirigir una empresa como él, la mujer a la que prometí proteger. Antes de que pudiera continuar, su abuelo le cortó. Disciplinaré a Mark más tarde, dijo, y colgó el teléfono. Mark permaneció en el suelo, congelado, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Ellen, por su parte, estaba pálida como un fantasma. Ahora sabes que no puedes salirte con la tuya, le dije, mirando fijamente a ambos. Así que, hablemos sobre la manutención y la pensión alimenticia del niño. Me sentí satisfecha al ver la desesperación en el rostro de Ellen. Decidí que mi abogado se encargaría de todo, que la iglesia se encargara de la ceremonia y que todo el proceso de negociación fuera rápido. Ellen, claramente angustiada, sugirió temblorosamente, no nos divorciemos después de todo. El niño debería estar con su madre biológica. Me reí de su incomodidad, disfrutando del momento. Está bien, respondí sin inmutarme. Su rostro cambió inmediatamente a una sonrisa más natural, pero no se deshizo de su nerviosismo. Mi hijo necesita una madre, pero no necesita un padre como tú, continuó. Dímelo desde mi punto de vista. Esta vez, ya no eres necesaria. Así que, por favor, divórciate de mí. Vi la desesperación en su cara mientras se sujetaba la cabeza con ambas manos. Yo, junto con mi abogado, ignoramos su sufrimiento y seguimos con la conversación. Aquel día no hubo discusión real, aunque Mark también contrató a un abogado, y finalmente se acordó una pensión alimenticia de 100.000. La única razón por la que conseguí lo que quería fue porque no hubo división de bienes. Mark estaba ganando bien, pero cuando lo pusieron a cargo de la empresa, se mostró despreocupado y comenzó a derrochar. Pregunté si estaba ahorrando, y él respondió que ahora era el momento de gastar. No podía evitar sospechar que no tenía ahorros, y cuando revisé el saldo de su cuenta, me di cuenta de que solo tenía unos pocos cientos de dólares. Mark y Ellen habían adquirido varios artículos de marcas prestigiosas, pero eso no fue suficiente. Eventualmente, tuvieron que vender su casa y mudarse a un apartamento más pequeño para comenzar de nuevo. La empresa, que había sido bien conocida por su vínculo con su abuelo, sufrió un golpe cuando el socio con el que estaba tratando se retiró, y la empresa se declaró en quiebra. Esto provocó que varios empleados perdieran sus trabajos, incluyendo Mark, quien luchaba por encontrar otro puesto. Mark consiguió un nuevo trabajo, pero su salario era solo la mitad de lo que ganaba antes. Era casi imposible ganarse la vida con tan poco, por lo que Ellen, que antes había sido ama de casa, tuvo que comenzar a trabajar a tiempo parcial para ayudar a cubrir los gastos. Los dos ingresos deberían haber sido suficientes para que pudieran vivir cómodamente, pero Mark tenía que pagar la manutención de los hijos, y ninguno de los dos parecía poder cubrirlo. Esto los llevó a una degradación de su estilo de vida, lo que hizo que la deuda siguiera aumentando sin control. Escuché que Ellen había pedido ayuda a sus familiares, pero en lugar de apoyarla, la ignoraron completamente. Mi grabación sobre su acoso, que había circulado entre ellos, parecía haber tenido algún efecto. Un año había pasado desde el divorcio, y Mark nunca había solicitado ver a su hijo. Me preguntaba si realmente quería hacerlo, pero no podía ni siquiera pagar su factura telefónica, lo que dejaba claro que no había forma de que pudiera comunicarse conmigo de ninguna manera. Mi hijo y yo estábamos disfrutando de nuestras vidas pacíficas, sin tener que lidiar con ellos. No me podía imaginar criando a mi hijo junto a Mark y Ellen. Ahora,
De alguna manera, me sentía agradecida de que fuera Mark quien había iniciado el divorcio.